Me llamo Jaime Breil, soy ecuatoriano, soy médico con formación en epidemiología. Actualmente me desempeño como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Profesor Jaime Breil, es realmente muy importante para este curso de la medicina social poder tener de viva voz su experiencia, identificar cuáles son los elementos centrales de la medicina social y la salud colectiva sobre los cuales usted ha venido construyendo toda su trayectoria de años. Por favor, cuéntenos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros empezamos, la generación nuestra empezó a trabajar en estos menesteres desde mediados y fines de los años 70. Había mucha inquietud por una insatisfacción con la salud pública que se había burocratizado en extremo y que no estaba abordando los problemas sustanciales. Entonces buscamos primero una formación de posgrado. Fui a Xochimilco, a la Universidad Autónoma de Xochimilco, que era en búsqueda de en ese momento Xochimilco se planteaba como uno de los proyectos más interesantes de reforma universitaria, y la maestría de medicina social que se presentaba, pues en ese momento era la opción más clara para encontrar un escenario favorable a las inquietudes que mi generación tenía. Empecé en ese proceso, tuve la suerte de tener un excelente grupo de profesores, incluidos dos ecuatorianos, el uno un gran filósofo que falleció hace poco, Bolívar Echeverría, y un sociólogo muy importante también de mi país, Agustín Cueva, que eran profesores de la UNAM y que les invitamos a venir al proyecto de maestría, más todo un conjunto de maestros. México era muy intenso y muy importante en ese momento, la actividad intelectual progresista era prácticamente el corazón del exilio de la gente más talentosa de Sudamérica, donde pues estaban exilados, y eso creaba un escenario sumamente favorable, muy fuerte en las ciencias sociales y muy fuerte dentro de una perspectiva crítica de las ciencias sociales. Entonces para nosotros fue un escenario maravilloso, y fue cuando decidí hacer mi tesis, y siempre me orienté por la epidemiología, pero la epidemiología clásica no me satisfacía porque había fragmentado la realidad en pedacitos y nos quería enseñar a conectar las partes mediante simplemente un sistema estadístico formal. En ese escenario entonces me planteé hacer una tesis crítica de la epidemiología, que la defendí en el año 76, y que esa tesis fue la que se convirtió en el primer libro, que fue donde yo enuncié el principio de la determinación social. Relacioné la determinación social al movimiento del sistema capitalista que es la reproducción social, la categoría de reproducción social, y dentro de eso la importancia de cuestionar la esencia malsana del sistema capitalista. Planteamos en esa tesis ya el concepto de complejidad de la salud. Establecimos y propusimos que la salud se la entienda como un proceso multidimensional, y la necesidad sobre todo de evitar esa desconexión empírica que se había hecho, como que si la salud fuera la salud pública, fuera el conectar esos pedacitos matemáticamente y establecer como factores de riesgo. Eso nos dejaba profundamente insatisfechos. Entonces la propuesta nuestra fue analizar, decíamos, a ver, si es que la sociedad se ve como fragmentos en el positivismo, entonces ¿cómo mostrarla conectada? Y ahí vino en una época muy fuerte el desarrollo de las ciencias sociales, de la economía política, del materialismo histórico, y entonces estudiamos aquello y tratamos de juntar esta angustia que teníamos por conectar la realidad, y planteamos el concepto de determinación. El concepto de determinación que lo encontramos curiosamente en un epistemólogo positivista que es Bunge, pero que tenía una discusión muy profunda, un libro dedicado a la crítica del causalismo, porque todo en epidemiología vieja era causa. ¿Cuáles son las causas de? Causa unicausal o multicausal, pero era un grupo de factores causales que generaban
la enfermedad. Y entonces, ¿cuál era el problema de eso? Si yo atomizaba la realidad en pedacitos, causas, factores de riesgo, cada factor de riesgo se convertía en un punto de acción de la salud pública. Y atomizada la realidad nunca veíamos el conjunto, sino las partes. Y la salud pública actuaba sobre las partes con procesos remediales. Entonces dijimos, a ver, si no es causal, entonces ¿qué? Y vino este texto de la crítica al causalismo de Bunge, como digo, desde una perspectiva incluso positivista, pero muy profundo como las cosas de él, y entonces entendimos que el concepto era no explicar conexiones de pedazos, sino modos de darse, de devenir, que Bunge lo dice así, la determinación es el modo de devenir, el modo de darse, proceso, entonces era proceso y no pedazos, era unidad en movimiento y no quietud congelada en variables. Ahí vino, entonces eso lo aplicamos a aquello, y para hacerlo también nos vino en ese momento había un conjunto de libros teóricos críticos sobre la parte de la ecología, porque veíamos que también todo esto se daba en un contexto, y ese contexto no era un ambiente abstracto, sino que era un contexto socionatural. Entonces todos los textos que en ese momento aparecían en México sobre la relación sociedad-naturaleza, el concepto de naturaleza en Marx, textos de los 50, de los 60, de los 70 de esos años, entonces entendimos que el tema era, entonces el replantearse la epidemiología también implica replantearse la relación con la naturaleza, el metabolismo. Y los cursos de la UAM de Bolívar Echeverría fueron maravillosos, porque la construcción de una idea muy profunda del metabolismo y cómo el metabolismo era una categoría central en el pensamiento de la economía política era vital. Entonces entramos con el concepto de metabolismo, la determinación social, reproducción social como modo de desarrollarse, y ese fue el arsenal que lo aplicamos a la epidemiología. Eso se publicó, primero mi tesis estaba perdida un tiempo, yo la perdí. Yo no tenía ni copia de mi tesis porque la había perdido en las mudanzas por el mundo, y fue un colombiano, un gran amigo, Juan Carlos, que se metió ahí, buceó ahí y peleó, creo que estuvo un mes en la UAM, y el día que me llamó para contarme, encontré tu tesis, para mí fue una maravilla, porque yo lo había perdido. La tesis no se publicó como tal, sino que yo la transformé en el libro Economía Política y Salud, que se publicó el 79, la primera edición, ahora está en su 7ª edición. Ese fue el primer intento, pero yo creo que ahí ya planteamos determinación, planteamos el concepto de reproducción social y salud, la multidimensionalidad de la salud, la general, lo particular, lo singular, el tema de la ecología crítica de la salud y el sustituir el causalismo por la determinación. Y bueno, pues de ahí, en todo este circular por Latinoamérica, otros grupos que estaban trabajando en eso, en el propio México, los textos, las investigaciones importantes que en pueblos mexicanos estaba haciendo Cristina Laurer, quien entonces fue mi maestra en epidemiología, las comparaciones, el concepto. Entonces surgió otra inquietud, que era cómo estratifica la epidemiología, cómo tú haces grupos para compararlos, porque de alguna manera la epidemiología viene a ser la ciencia de las comparaciones. Comparas, en la vieja modelo sería grupos de riesgo, y defines que si hay grupos de riesgo distintos, debiera estar distinta la prevalencia de la enfermedad. Entonces esa discusión de la estratificación fue otro tema que incluso ya en la tesis yo la discutí, y recuperé la noción de clase social de Lenin, que hace una definición que es un párrafo de uno de los textos clásicos de él, que dice clase social es, y sobre todo ese fue un texto muy poderoso porque habla de las 4 dimensiones que establecen la posición de una persona en la estructura económica. Que a partir de la cual se puede derivar otras características de la clase social. Entonces, su lugar en la producción, sus relaciones de distribución, las relaciones técnicas en el trabajo, y ese concepto yo lo llevé en la tesis a la discusión de así debemos trabajar en epidemiología. Luego, dentro de esa línea,
Cuando vi eso aplicado en el trabajo de Cristina sobre la comparación de comunidades mexicanas, más o menos ligadas a la estructura capitalista de la agricultura mexicana, fue muy interesante ya verlo en lo concreto. Creo que ese es el otro elemento importante que recordar. Y de ahí empezó un proceso en el cual en América Latina se fueron identificando grupos que se iban formando. Este concepto de clase social lo trabajó también tu paisano Alberto. Él estaba también en eso. Hugo Bem en Chile, desde Chile, pero ubicado en Costa Rica, ya había hecho también una estratificación de clases sociales para lo que es el estudio de la mortalidad infantil. Había grupos que estaban trabajando. Años más tarde, en el Colegio de México, empezó Mario Bronfman a trabajar con su texto de las clases sociales en México. Es decir, que se metió en la vieja salud pública, que todavía no se llamaba salud colectiva, sino medicina social. En ese momento se metió ya el tema también de una nueva visión, de una visión radical de la estratificación de la población, que era un tema que tenía que resolver la epidemiología crítica. Y yo creo que ahí se fueron formando estas diferentes experiencias que conformaron los primeros pasos de lo que más adelante será conocido ya formalmente como la epidemiología crítica, ¿no? En definitiva, es una historia de rupturas. ¿Contra qué rompimos? Rompimos, uno, contra la visión lineal de causalidad. Dos, rompimos con el concepto funcionalista de que tenías que identificar factores de riesgo para poder actuar sobre ellos y con eso corregir el tema. Rompimos con el concepto positivista también de los sistemas, porque estaba muy de moda desde los años 50 el libro de El doctor en su comunidad de Levell Clark. Y Levell Clark habían dicho que hay que hacer niveles de prevención y que la prevención es primaria, prevención secundaria, terciaria, etcétera, y que la explicación de todo eso era un equilibrio entre agente, huésped y ambiente. Y así se movía la epidemiología empírica. Entonces un agente que aparecía ahí era un agente en abstracto, con unas potencialidades nocivas propias, casi inherentes, sin ninguna historia. Era un huésped también, que era un huésped ecológico abstracto también, y un ambiente abstracto. Entonces y que cuando se rompía ese equilibrio empezaba un proceso de historia natural de la enfermedad. Entonces esa era otra, y eso era Biblia en todas las escuelas de salud pública de América Latina. Y nosotros veíamos eso como una aplicación del estructural funcionalismo de Levell Clark, digamos de Parsons, de Talcott Parsons, el estructural funcionalismo aplicado a la salud pública. Eso era el doctor y su comunidad. Era primero una medicalización del tema, segundo era una visión de una sociedad como descrita como sistemas y subsistemas que tienden al equilibrio. Y ahí vino esta inquietud del concepto de equilibrio. Entonces, nos parecía que ver un mundo congelado en partes y en equilibrio era exactamente la teoría de la quietud social. Era toda la negación de la transformación. Y la ciencia crítica debe ser lo contrario, era conocer para transformar. Tesis fundamental del materialismo histórico, ¿no? Entonces, conocer para transformar. Entonces, Levell Clark era todo lo contrario, era conocer para equilibrar. Entonces, ¿cómo volvemos al equilibrio lo que se desequilibró? Y era la negación de lo que se estaba planteando. Entonces ahí vino toda la lectura de los críticos del estructural funcionalismo. Ahí nos sirvió mucho algunos textos originales de Juan César García, que fue muy pionero en esta detección del estructural funcionalismo, como él lo vio desde la educación médica, pero yo lo veía desde la epidemiología. Entonces tomé algunos textos de él y nos pusimos a trabajar sobre ese tema, para decir, ok, entonces si no está el mundo en equilibrio y esto no es sistemas en equilibrio, además todo no es un sistema de entrada, salida, proceso y retroalimentación, que es Talcott Parsons. Decíamos, no es así. El mundo tiene complejidades y tiene contradicciones. Entonces la teoría de la contradicción fue otro elemento para entender el movimiento. O sea, porque si el mundo no es un mundo equilibrado de sistemas que se autoajustan, sino que es un mundo que se transforma. ¿Por qué se transforma? ¿Cómo así se mueve la realidad?
Es la mente la que le hace, la mente humana, es el pensamiento de las sociedades lo que le mueve, que sería Hegel, o qué, o se mueve según Marx por las contradicciones. Entonces, la contradicción. Entonces nos metimos a explorar todas las visiones que había en la contradicción. Ahí había desde los textos clásicos europeos hasta las nuevas visiones de la contradicción de Mao. En ese momento era la etapa en que el librito aquel, la Biblia de Mao de las contradicciones, ¿no? Una cosa bastante simplificada, simplista, diría, ahora la veo así. Pero bueno, nos abrió un horizonte de un mundo. La salud pública era el mundo de lo congelado, mundo de lo fraccionado y congelado. Era la quietud organizada. ¿Y cómo se organizaba? Porque el sistema de salud tenía pedazos y esos pedazos estaban cada uno en equilibrio y el conjunto en equilibrio. Si alguno se desequilibraba, entonces había problema y había que ajustarlo, eso dice Parsons. Entonces era la teoría dominante de volver conservadora de la quietud social. Entonces romper con eso era romper con Level Clark. Y ver qué es lo que hace lo que mueve la sociedad es la contradicción. Y cómo estudiar las contradicciones en salud. Entonces ahí vino, entonces contradicción. ¿Contradicción de qué con qué? Y entonces ahí vino la idea que tuvimos de decir entre procesos protectores, procesos que nos, digamos, saludables, y procesos que niegan la salud, que son destructivos, deteriorantes. En ese momento inicial los llamé contravalores. Y esa contradicción de lo protector y lo destructivo, ¿dónde se da? Tanto a nivel general como a nivel particular y singular. Y finalmente se expresa en el cuerpo, en el fenotipo, donde hay una lucha entre la fisiología y la fisiopatología. Y ahora, a la vuelta del tiempo, yo lo conecto con esta feliz desenlace de mi relación con Nancy Krieger, porque si bien tuvimos nuestras diferencias, pero después nos hemos entendido mutuamente, y yo creo que ella aporta algo muy importante, porque yo decía, ok, entonces, si hemos roto con el causalismo, quiere decir que lo que genera las cosas no es una causa que produce efectos. Hay causas que producen efectos. Y Bunge dice, el hecho de cuestionar el causalismo no es que no hay causas, sino que no es la explicación de todo. O sea, todo no se explica por relaciones de causa-efecto. Ese es el causalismo. Pero Bunge dice, la determinación es más amplia que eso, porque la determinación implica un movimiento es decir, que el movimiento es el que explica por qué suceden las cosas, y había que resolver el tema de, entonces, si no es la causalidad, ¿qué implica? ¿Por qué X produce Y? ¿Por qué? El causalismo dice que eso se explica desde Hume, porque el mundo es como una mesa de billar. Una causa se mueve, golpea otra bola y produce un efecto. ¿Y qué es lo que explica el por qué se produce el efecto? Ahí viene el concepto de conjunción. Es una conjunción que produce el choque de las bolas y el movimiento de la segunda bola. Ok, entonces si Hume y el positivismo habían dicho que es conjunción, ¿cuál es la explicación cuando no hay conjunción? ¿Por qué? ¿Por qué el movimiento deviene en producir, en hacer una génesis? Y ahí vino el concepto de subsunción. Porque subsunción quiere decir que sin necesidad de que haya conjunción puede haber un efecto, una consecuencia producida. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía en la realidad. Por ejemplo, si tú tienes una sociedad donde hay una estructura social determinada con intereses hegemónicos de un grupo, por ejemplo, en una sociedad donde la agroindustria es poderosa, toda la lógica de la agroindustria va a producir efectos entonces los procesos que se den en ese escenario están inscritos, subsumidos por la relación más fuerte. Entonces dijimos, hay una jerarquía en que lo general subsume lo particular y lo particular subsume lo individual. ¿Qué quiere decir subsunción? Que lo que me pasa finalmente como ser humano, como individuo,
¿Por qué me pasa? En primer lugar, porque tiene un estilo de vida, tiene un patrón de vida personal, pero ese patrón de vida personal ¿es autónomo? ¿Es autónomo lo que uno hace en la vida? No. Yo juego en las reglas que Entonces, ese límite que me impone lo más complejo es una subsunción. Mi estilo de vida está subsumido ¿en qué? En un modo de vivir de un grupo. ¿Y ese modo de vivir de una clase social es libre, independiente, absoluto, autónomo? No. Está subsumido a una relación jerárquica que impone el capital. Entonces, la subsunción es lo que finalmente llega a expresarse en un cuerpo. Y ahí es donde viene Nancy Krieger, porque ella usa el concepto en inglés muy bueno, en español más complejo, que es embodiment. Entonces el embodiment es cómo se encarna en una biología, en un fenotipo, en un genotipo. Yo había llegado hasta ese punto, pero no el concepto de encarnación, que me pareció poderoso. Entonces, no es que la embodiment sustituye la subsunción. La subsunción implica finalmente un proceso de embodiment, que es los cuerpos vienen a tener una configuración fenotípica y genotípica porque están subsumidos en su estilo de vida, de la familia, de la persona, pero este estilo de vida está subsumido en un modo un patrón de vida que es el modo de vida de su clase social, cruzado por relaciones de género y relaciones de poder cultural también, étnicas. Y a su vez esa clase no está sino que está en relaciones de lucha o de confrontación o a veces de alianza con otras clases. Entonces esas relaciones, ¿por qué están determinadas? Por la sociedad en su conjunto. ¿Qué efecto tiene finalmente esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué no entonces factores generales, factores particulares y factores singulares? Y vuelvo a lo factorial, ¿por qué no? Porque eso me impide ver la inherente conexión de las tres dimensiones que son interdependientes, no como pedazos que se tocan externamente, sino como que hay una inherente determinación de las dimensiones. Y esa determinación implica esa subsunción y eso finalmente se encarna en un tipo y entonces creo yo que curiosamente ahora en los últimos años empiezo a ver una gran cantidad de foros académicos donde se discute la relación ciencia-arte, salud-ciencia, salud-arte, y vienen a plantearse los mismos tipos de inquietudes ahora, porque están planteando cómo el arte, cómo la práctica artística tiene que ver con la construcción del modo de vivir. Y empiezan a acercarse a lo que nosotros hicimos en los 70 y más adelante en otros momentos en los años posteriores. Creo yo que después se fueron diversificando las cosas, porque cuando apareció el tema de la fuerza, la revitalización del movimiento feminista, se posicionó el género. Las mujeres lograron posicionar el género en los años con fuerza en las ciencias, en el año, creo yo, fines de los 70, comienzos de los 80. Entonces el tema de género, entonces ahora ¿cómo resuelves? Y el tema era, todo se explica por el género. Entonces, primero que es un mundo determinado por relaciones de género, esas son las transversales de todo, y eso supera la visión de la economía política de la vida. Entonces ahí vino esta dialéctica con el tema de género. Y ahí vinieron los trabajos que sobre ese campo se empezaron a hacer. En varios países el recuperar la noción de género, pero no como una sustitución de la interpretación de las relaciones sociales, sino como una dimensión fuerte, importante de las relaciones de poder. Y fueron las feministas norteamericanas con las que yo automáticamente, sin conocerles, me identifiqué mucho, porque yo planteaba que yo les decía a las compañeras feministas que decían, no, todo es género, hermano, todo se explica. Yo te voy a explicar, y ve, lo primero que pasó en la humanidad fue las relaciones de género, y de ahí vino, y de ahí se deriva todo. Entonces, las marxistas norteamericanas feministas decían, no, el tema de género no es una sustitución del problema de clase social, sino que es una dimensión más de una matriz de poder. Entonces, la noción de que la epidemiología tiene que ver con las relaciones de poder, y esas relaciones de poder van a determinar tu modo de vivir, y ese modo de vivir te va finalmente a determinar tus patrones y estilos de vida, y
la posibilidad mayor o menor de que tú tengas ciertas características fenogenotípicas y de vida ya biológica también. Y entonces trabajamos la idea de matriz de poder en un texto colombiano que se publicó en los 90. Trabajamos esa noción de la matriz de poder, un poco para incorporar el tema. Y en el 90 viene un hecho histórico muy importante en mi país, que es la rebelión indígena del Inti Raymi, que fue un shock cultural tremendo, fue un basta de los indígenas, decir no más de historia sin nosotros, o al margen o con este epistemicidio de nuestro pensamiento, y aquí estamos. Y entonces vino el tema de, y ahora relaciones de género también son relaciones de poder, y eso hay que ponerlo en epidemiología igualmente. Entonces vino el tema de la interculturalidad. La interculturalidad, y ya en el 2003 yo escribo mi libro que dice Ciencia Intercultural, porque es decir, era responder desde la epidemiología a lo que era la lucha colectiva en un momento feminista y otro momento del movimiento indígena. Y en todo este proceso tuvimos una conexión muy fuerte con diferentes grupos. Para mí fue vital la influencia en México. O sea, si no hubiera ido a la Xochimilco y no hubiera hecho mi vida por México, muy probablemente hubiera terminado, no sé, de cirujano o alguna cosa. A mí México me cambió la vida. Era un México en esos años muy potente, muy fuerte. La Gandhi te producía un desmayo comparativamente a otros países donde había una sed de bibliografía. México estaba forrado de bibliografía de la buena, muy amplia, con diferentes corrientes de pensamiento. Los pensadores estaban ahí viviendo en el México de esos años. Un país por lo demás fascinante del que nos enamoramos que además de mucha identidad con lo nuestro, lo andino y lo mexicano, tienen compatibilidades muy grandes. Y entonces ese fue un escenario muy, muy proclive a la rebeldía, ¿no? A la que siempre, no sé, esa tendencia a estar en el lado contrario, en el polo dominado siempre. Yo quiero agradecerle, como le decía, la idea es que queremos producir unas series para que las personas que se inician y quieren aproximarse a la medicina social y la salud colectiva lo logren. Pondremos también a disposición los textos que usted gentilmente nos ha ofrecido, y pues muchas gracias por este tiempo y por toda esta ilustración. Yo supongo que ustedes han comentado con otros dentro de este programa por qué salud colectiva y no salud pública. No sé si ustedes lo han discutido, pero para nosotros nos quedaba corto. Nos quedaba corto el hecho de salud pública. Era frustrante porque era la salud desde el Estado, era la salud institucional del Estado, los servicios del Estado. Entonces toda la epidemiología estaba ligada a eso. Y los diagnósticos, o sea, la epidemiología como ciencia diagnóstica era la ciencia de la organización de las evidencias que te planifican la acción de lo público del Estado. Y fueron los brasileros los que en su 8ª conferencia ya concentran esta idea de que, a ver, medicina social era el otro nombre que habíamos usado, pero medicina decía, la salud es médica, había una medicalización del tema. El apellido social, muy bien. Y además había una tradición poderosa, muy respetable de medicina social histórica, que era fundamental recuperar, ¿no? Los textos clásicos de la medicina social. Entonces, pero medicina, y como que si la salud fuera primero asistencial y médica, doble pecado. Entonces ahí vino, bueno, entonces salud pública, pero salud pública es lo institucional. Acciones que hace el sector público de salud. Pero lo nuestro era otra cosa. ¿Y dónde ubicabas toda la demás problemática del proceso laboral y salud, los temas epistemológicos críticos de la salud, la educación, la comunicación alternativa, todos los campos riquísimos? Era salud. Pero entonces, ¿cómo llamarle salud? Entonces dijimos salud colectiva. Los brasileros fueron los que preñaron esta idea, salud colectiva en lugar de salud individual. Esa era la diferencia. Una salud individual, clínico-asistencial o no, y la salud colectiva que implica lo que antes llamábamos medicina social. Listo, profe. Muchísimas gracias. Muy amable. A ustedes, ¿eh?
Buenísimo, Jaime. Muchas gracias. Les mando algunos textitos. Vale. Sí, sigo dándome. Mira, espérate, Marcelo. Importante en la medicina social y en la salud colectiva es el asunto de la determinación social de la salud, pero es importante establecer que las colectividades y las personas no solo están determinadas, sino que con su voluntad también pueden determinar condiciones de vida saludables, con su voluntad y con su lucha. Entonces esto también sería, pensamos, no sé, ¿qué piensa Jaime? Si son parte del objeto que estudiamos o cómo consideramos este asunto de las prácticas saludables. Esta inquietud es supremamente importante que yo omití en mi comentario anterior y creo que entendiendo la importancia de distinguir esto, en mi texto de epidemiología crítica del 2003, justamente discuto la diferencia entre determinación y determinismo, porque el determinismo sería pensar que todo está determinado de tal manera que si hay una subsunción y una relación jerárquica de lo general sobre lo particular y sobre lo individual, finalmente el individuo no tiene nada que hacer porque está todo determinado, ¿no? Y eso yo creo que es una visión determinista o del determinismo, en este caso socioestructural, que obviamente crearía otro tipo de distorsión. Entonces, creo yo que el que mejor explica esa relación fue Samaja, porque Juan Samaja tiene en sus textos no tanto en el de epidemiología, sino en el texto matriz fundamental de epistemología crítica, él explica que el hecho de que haya una subsunción no significa que la parte subordinada no pueda incidir y tenga una autonomía relativa que le permita subvertir y revertir el orden de subsunción. Eso le mantiene con vida a los dos polos, o sea, no es que lo general determina lo particular y lo particular determina lo unívocamente, sino que el individuo tiene la posibilidad de subvertir, de tener un margen de autonomía y puede subvertir incluso las cosas al punto de despertar en su conjunto un proceso, y ese proceso puede algún rato incluso subvertir lo general y se puede producir una revolución social. De lo contrario, había una quietud social o un determinismo unidireccional. Y Samaja utiliza las categorías, él dice, el orden global tiende a reproducirse y la parte tiende a generar, a génesis. Entonces, génesis y reproducción. Hay un contrario entre las partes y su génesis de transformación y la tendencia del sistema a autorreproducirse, a conservar y transformar. Entonces, esa visión dialéctica hace que no veamos la determinación como un determinismo, ¿no? Ahora, el tema de determinantes de Marmot es un problema porque lo que él hace es toma los textos latinoamericanos sin citarlos y lo que hace es plantear las categorías que usaba Latinoamérica, las pone en un modelo causal y entonces crea un neocausalismo más complejo. Dice, causas de las causas. Entonces ya dice, se olvidaron de estas cosas que no dijo América Latina está planteando, pero las coloca dentro de su modelo causal como una estructura más compleja del mismo sistema y reproduce un modelo que en lugar de ser emancipador viene a ser de gobernanza. Es decir, es un modelo para burócratas progre, que ya piensen en unas categorías sociales, pero siempre dentro de la gobernanza del mismo sistema capitalista. Ese es, yo creo, el gran pecado de esa visión, pero es muy importante no asumir que determinación es unidireccional y una nueva forma de quietud, sino que hay un movimiento dialéctico entre la génesis de lo más simple hacia lo más complejo y lo complejo que tiende a reproducirse, y en esa tensión es que se generan los cambios, ¿no? Ese era un punto. Otro punto importante con esto es la salud pública tradicional plantea actuar sobre causas concretas inmediatas a la salud de la enfermedad, como decías, desligándola de todos los procesos que las están determinando. Y se ha acusado a la salud colectiva de que solo viera que es necesario transformar toda la organización social
Entonces, ¿cómo es que la salud colectiva integra ambas dimensiones? O sea, la dimensión de la acción técnica y la acción social y la acción con los actores. ¿Cómo ve la salud colectiva que va a cambiar la situación de salud de la gente? Yo creo que el tema es súper importante esa inquietud porque nos exige distinguir entre cambio no emancipador de cambio emancipador. Y eso yo creo que la discusión más profunda de eso lo hace Bolívar Echeverría en sus textos sobre reformismo y reforma. Él dice, si es que yo cambio las formas y no cambio la sustancia, lo que estoy haciendo es un reformismo. La salud pública hace un reformismo funcional. ¿Por qué? Porque dice, a ver, meta inmortalidad infantil es tanto. Entonces yo tengo que establecer unas cuantas vacunaciones movidas para hacer esa parte, pero nunca opera sobre el conjunto. Entonces hace una reforma, un reformismo de una parte sin pretender modificar el conjunto. En cambio, la reforma, digamos, es un cambiar que entre en contradicción con la sustancia del sistema. Y cuando tú dices, a ver, entonces se le acusa a la salud colectiva de plantear transformaciones y no hacer labores técnicas, eso es falso, porque lo que la salud colectiva hace es establecer cuáles son los procesos críticos que hay que enfrentar, para lo cual usa un arsenal técnico muy fuerte, súper riguroso, parte del cual incluso es una herencia de las visiones, de las etapas positivistas del desarrollo de la salud pública. La estadística que usamos todavía no se ha revolucionado al punto de haber roto su estructura cartesiana, pero utilizamos las estadísticas de una manera distinta. Agrupamos distinto, incorporamos temas de representatividad distinta, es decir, tomamos las técnicas, les reformulamos, les reinterpretamos y usamos con rigurosidad las técnicas, pero hay elementos en los cuales nos vamos a parecer mucho. Por ejemplo, yo tengo que tener niveles de precisión tal o estimación de una muestra en donde ahí el tema es absolutamente técnico. Por otro lado, por ejemplo, nosotros tenemos ahora en la universidad casi por instalarse ya definitivamente uno de los laboratorios importantes de primera generación, de última generación, sobre el campo de impacto ambiental. Y estamos utilizando sistemas de precisión muy sofisticados. Estamos haciendo cromatografía líquida de alta precisión para todo lo que son los estudios de contaminación ambiental, hormonal, contaminación de alimentos, que es nuestra línea de investigación, por antibióticos, hormonas y agrotóxicos. Entonces, la salud colectiva es profundamente técnica también, tiene que serlo, es por obligación tiene que serlo, porque tiene un nivel de complejidad en su trabajo mayor, no puede desentenderse de las mediciones precisas. Lo que pasa es que ya no cae en la trampa del cuantitativismo ciego, sino que conjunciona los elementos cualitativos con cuantitativos en la investigación sin caer en la trampa de un cuantitativismo donde lo que no hace es matemático formal, no existe, ¿no? Entonces, técnica, pero se replantea la técnica dentro de un cuerpo paradigmático distinto, pero ser rigurosos en lo que se necesita ser riguroso en la medición. Y ahora, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en estudios sobre replanteo de la transmisión vectorial del dengue y chikungunya en la zona bananera. Estamos trabajando con sistemas de investigación aérea de alta precisión, usando un robot aéreo de última generación, con software sofisticado para estudiar todo lo que es la composición multiespectral de la capa vegetal, para ver cómo se comporta la biodiversidad en zonas convencionales de producción y zonas agroecológicas de producción. Entonces, la categoría cambió, pero la técnica te sigue asistiendo en el más alto nivel de precisión, ¿no? Un poco mi pregunta era que, por supuesto, está clarísimo todo esto, que parte desde la salud colectiva, pero mi inquietud es, porque bueno, muchos médicos seguimos todavía atendiendo personas y estando en la clínica. Entonces, ¿cómo ves vos o qué cosas te parece que desde la salud colectiva se pueden llevar a este plano más cotidiano en lo clínico? Porque no podemos seguir con esta visión causa-efecto, que si alguien viene con una angina le voy a dar un antibiótico y ya está.
necesitamos acompañar todo este proceso de la salud colectiva también con otras prácticas en la salud individual o en lo clínico. Yo creo que esta inquietud que tú planteas nos coloca en un tema absolutamente urgente, porque una masa enorme de lo que se hace en salud es lo clínico. Y además es lo que la población valora, porque a la población no le va a venir esto porque, exceptuando las cosas más graves, cuando ya hay una contaminación masiva de una zona, claro, la población entiende que ese es el tema y no es estar solamente en la consulta, pero mucha de la vida urbana y rural se hace en poblaciones que entienden la salud como, ya me enfermé, al médico, ¿no? Entonces la clínica tiene una importancia vital. ¿En qué sentido? ¿Cómo armamos? ¿Qué relación armamos con una? ¿Qué tiene que ver? ¿Es separado lo que hemos dicho sobre la salud colectiva de la clínica? No. Pero entonces, ¿cómo se conecta? Yo diría de algunas maneras. Primero, imaginémonos un clínico formado en la vieja tradición del positivismo o un clínico formado con un fuerte tronco básico de conocimiento de la determinación social. ¿Cuál es mejor? Es decir, un clínico que cuando esté en una zona de producción agrícola con el uso de plaguicidas, cuando recibe un niño con una anemia, no va a decir esta es una anemia ferropriva de primera, sino va a decir, a ver, conozco el contexto, entiendo que hay un proceso de toxicidad masiva, puede ser una anemia hipoplástica, puede ser una anemia por daño medular por el tóxico. Entonces yo creo que por un lado la formación debiera tener una fortaleza en una formación del concepto crítico de epidemiología para un mejor ejercicio, más informado ejercicio de la clínica. Por otro lado, creo que la clínica debe ser también una proveedora de información de buena calidad. Y eso no significa solo tener historias clínicas bien hechas, sino que significa que eso te sirva. ¿Qué haces tú con 1 millón de historias clínicas que no tienen ni posicionamiento social, ni cultural, ni geográfico? Te sirven para un carajo. Máximo podría decir del cantón tal o de la provincia tal es tanto y hacer las viejas comparaciones de siempre. Pero si tenemos un sistema clínico que geoposiciona su información y socioposiciona su información, vas a tener un volumen de información que la puedes recuperar para un conocimiento profundo de los problemas de salud. Decir que también como proveedor de estadísticas, pero también en el ejercicio. Mira que ahora tengo yo una experiencia hermosa con un alumno mío del doctorado que es acupunturista. Y entonces él dice, la pregunta es, que él se hizo primero, es cómo la determinación social me puede ayudar a mejorar mi ejercicio como acupunturista. Es decir, cuando yo planteo un tema energético y ellos tienen el sistema luz, fuego, etcétera, etcétera, ¿cómo conecto eso? Entonces él ahora con la determinación social está empezando a replantear las propias categorías de la acupuntura para mejorar su propio esquema acupuntural. No es que está saliendo de la individual, sino que está entendiendo mejor para poder fortalecer su propuesta. Y por otro lado, la pregunta que yo le hice es, ¿cómo tú me ayudas a mí? O sea, ¿cómo la acupuntura vista desde esta perspectiva distinta me ayuda en la comprensión? ¿Qué pongo en qué me informa a mí en el pensamiento epidemiológico? Y estamos justamente ahora en esa discusión de este ir y venir entre la clínica y lo colectivo, entre lo individual y lo colectivo, que creo yo que va a ser enriquecedor en los dos lados. Quizás entonces incorporar, digamos, otras medicinas, por llamarlo de alguna manera, como la acupuntura, la homeopatía, la terapia neural, medicinas que son más bioenergéticas, que acompañan los procesos de las personas, sea el punto como para tener más diálogo con esto de la salud colectiva y la epidemiología crítica. Por supuesto, yo creo que hay un campo enorme porque esas terapias integrativas, esas nuevas terapias, esas nuevas concepciones van a estar muy ligadas a ciertos aspectos de la vida que son distintos en cada una de esas escuelas y que también informan a esta discusión y van a enriquecer un conocimiento interdisciplinario y además intercultural. Y esa apertura tiene que ser de los dos lados. Lo que frustra la comunicación es que en algunos de los dos lados haya un desentendimiento del otro. Es decir,
La salud colectiva se desentiende de lo individual porque ya lo individual no le parece importante, error. O la individual dice, yo me desentiendo del otro porque a mí de qué me sirve si yo estoy con pacientes. Entonces es un doble error que hay que corregir, y yo creo que en esta incidencia cruzada de efectos epistémicos importantes, mutuos, podemos generar un fortalecimiento de los dos lados, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Una preguntita. Bueno, yo soy Nicolás, soy estudiante de la Facultad de Medicina de Rosario, del 6º año. Mi duda es, ¿hacia dónde abordar o cómo intervenir, por ejemplo, en un caso concreto? Y lo explico, por ejemplo, para darme a entender, desde el modelo castellano. ¿Bien? Es decir, en un centro de salud, un chico, un nenito, que viene con una infección respiratoria alta, por ejemplo, o baja, una bronquitis. ¿Bien? Es decir, ubicándolo en el nivel individual o singular, está determinado, es decir, por ejemplo, por nivel particular. Es decir, lo que a mi entender usted considera las desigualdades. Por ejemplo, que vive en una casa con hacinamiento, es decir, son 5 personas en una habitación, tiene un piso de polvo, se calefaccionan quemándose a gaseros, bien, todas cuestiones que influyen en que ese niño tenga esta infección o que estos broncoespasmos de repetición. Y que a su vez esas condiciones particulares, a su vez como que está determinado por lo que considero, o sea, leyéndolo de usted, las inequidades, sobre todo en cómo se organiza y se acumula el capital principalmente. Entonces acá es, la solución o donde se debería intervenir es debatir la acumulación del capital o cómo se organiza esta sociedad determinada. Pero me resulta como muy inalcanzable, ¿no? Es decir, discutir la distribución del capital. No sé si me puedo explicar. A ver, es obvio que un médico que está en su hospital, un cirujano, un médico, un clínico, un pediatra que está enfrentando ese caso respiratorio de ese niño, tiene que hacer buena clínica, hacer un buen diagnóstico y hacer una terapia inmediata, porque si no ese niño se va a pelar. Entonces ahí está una tarea específica que tiene que hacerse, pero vuelvo y repito, digo yo, esa es una tarea que tiene que hacer el clínico, tiene que tratar, diagnosticar y tratar, y ser oportuno y ser eficiente y ser ético en lo que haga. Pero parte de la ética integral de la clínica sería que para que funcione ese departamento de pediatría en ese hospital, tiene que conocer su región, porque si no va a ser mala clínica. Entonces, di tú, por ejemplo, una alumna nuestra del doctorado está haciendo un estudio de la segregación social del espacio de la ciudad de Cuenca en función de entender dónde están los problemas de asmáticos o de trastornos respiratorios de niños alérgicos. Y entonces está correlacionando el desarrollo de la ciudad, del espacio urbano, con las zonas de movilidad, de transporte, industriales, etcétera, para entender dónde están las guarderías de los niños que está estudiando. Es un trabajo incluso longitudinal de seguimiento un año entero, y entender qué está pasando con esos niños, qué aire respiran, etcétera, etcétera. Lo que digo yo es un departamento de clínica pediátrica que no conozca la región donde opera el hospital, no va a ser buena clínica, porque no va a poder orientar su comprensión de las cosas y las relaciones de carácter más general. Entonces, aunque el médico en ese momento no esté en el desafío de cambiar lo que le generó al niño el problema, sin embargo, sí puede, desde su visión, manejar mejor el diagnóstico y el tratamiento si es que conoce la condición epidemiológica de sus pacientes. Yo les preguntaba a los médicos de un nuevo hospital del Seguro en Quito, les decía, ¿de dónde vienen sus pacientes? O sea, manejan la casuística tal como viene, es decir, cuando rebasa la puerta del consultorio, ese es el mundo que conoce. Y el paciente no le va a preguntar, le va a decir, motivo de la consulta, ¿qué tiene? Y está desconectado él de su grupo y el hospital de su contexto. Entonces eso es lo que hay que resolver. Ahora, tú dices, ¿es irreal resolver las contradicciones del capital desde un ejercicio privado? Claro, desde un ejercicio, obvio que el médico no va a transformar las relaciones de la sociedad capitalista, pero sí puede hacer una contribución en ese caso específico a un tratamiento mejor, y a lo mejor si mañana es influyente en su comunidad les dice,
Todos los niños que estoy recibiendo en esta zona están fritos porque tienen este problema que es estructural de la forma como se organizó la segregación de la ciudad y cómo nos están tirando por aquí las vías más contaminantes de tráfico, en donde los niños de la guardería tal y cual, y además mostrarles que los niños en las guarderías de Cuenca, de este estudio que estamos haciendo, tienen más alto nivel de contaminación particulada dentro de la guardería que en la calle donde pasa el tráfico. Entonces, si no conoce eso el médico tratante, ¿cómo se mueve? Yo digo, es casi como ir con los ojos vendados ¿no es verdad? Entonces, esas conexiones son las que se hacen, porque alguien decía, pero el médico no va a poder transformar la sociedad. Entonces, ¿para qué estudiar todo eso si no la vas a transformar? Pero tú tienes que transformar a esa familia y ayudar a que esa familia se transforme con su grupo. O si no, eres no ético. Porque si sabes tú que ese niño llegó a ti porque tiene un proceso social de determinación de su problema respiratorio y no se lo dices a la madre y no le dices que esa madre debe hablar con sus semejantes, con sus vecinos para resolver el tema, no eres ético. Porque te entendiste como que si el niño existiera solo de su cuerpito para adentro y de la puerta del consultorio hacia adentro y no existe más mundo que ese. Eso es una cosa muy pragmática y eso casi diría yo que es un acto no ético delincuencial. Porque eso es decir, mi problema es yo le curo como me viene y yo le mando y si allá vuelve a su proceso contaminante a mí no me interesa porque eso no me preguntaron a mí, me preguntaron que le cure en este momento. Y ese es un tema de una nueva visión de la bioética que tenemos que resolver. Y ese no es un desentendimiento, el hospital no puede desentenderse en su contexto, o hace mala clínica, mala cirugía. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, accidentes. Un hospital, su servicio de accidentes, si no conoce la estructura de los accidentados, por qué vienen, de qué edad, bajo qué características, ¿cómo organizas un sistema de trauma si no conoces el contexto? Entonces, esa interdependencia no es que pedirle que el médico sea todólogo y que resuelva las contradicciones del capital, sino que entienda el por qué le llegó ese caso y que entienda los límites de lo que está haciendo. Y le informe a su comunidad y con la presencia que tiene de médico puede decir, si usted quiere yo le doy una charla a todos los que como ustedes tienen el mismo problema en el barrio y entonces como médico con la respetabilidad que tiene o como médica entra ahí en ese mundo y lo trabaja pero ya desde una... Es decir, hay que romper ese pragmatismo comercial en el que tú, y mientras más te lleguen para ti mejor pues. O sea, si tú no te quieres entender éticamente el problema, qué bueno que estén contaminados en el barrio porque me llegan más pacientes. Esa es la negación de los principios de la ética de la salud, ¿no? Por ejemplo,